Hermanos, después de un largo paréntesis, regresamos el día de hoy a considerar el capítulo 1 de nuestra confesión. Espero que traigan su confesión a la mano, ya que les va a servir durante esta lección. El día de hoy vamos a responder a la pregunta: ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? O sea, vamos a estar contemplando particularmente el tema de la autoridad de las Escrituras. Durante los próximos 3 o 4 domingos vamos a estar viendo las características de las Escrituras. Las características de las Escrituras. Y son 3 en las cuales nos vamos a estar enfocando. 3 características de las Escrituras: su autoridad, su perfección o su naturaleza completa o la suficiencia de las Escrituras, y por último vamos a ver su claridad. Las Escrituras son claras, o una palabra más compleja, las Escrituras son perspicuas, o sea, claras. Hoy vamos a comenzar a ver el primero de estos atributos, que es su autoridad. En el párrafo 1, hermanos, solo déjenme recordar con ustedes lo que hemos visto. En el párrafo 1 vimos que las Escrituras son necesarias. En el párrafo 2 y 3 vimos cuáles son las Escrituras. 66 libros que llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora vamos a responder a la pregunta: ¿y por qué, hermano, por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? Si el día de hoy un incrédulo te preguntara: ¿por qué crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué le dirías, hermano? A ver, vamos a hacer un ejercicio. No me respondan en voz alta, pero sí respóndanse a ustedes en su propia mente o en su boletín si quieren dejarlo registrado. ¿Por qué crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? En otras palabras, ¿qué te ha movido a ti a creer que la Biblia es la palabra de Dios? Déjenme dar unos segundos para que piensen en la respuesta. Piensen en la respuesta por un momento, hermanos. ¿Por qué crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? ¿O qué te movió a ti a creer que la Biblia es la palabra de Dios? Hermanos, esta pregunta se responde en el párrafo 4 y 5. Y lo que hace nuestra confesión es rechazar diferentes posturas y argumentar por una razón principal. Si tienen su confesión, ábranla conmigo en el capítulo 1, párrafo 4. Capítulo 1, párrafo 4. Dice: la autoridad de la Santa Escritura, por la cual ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma.
el autor de la Santa Escritura, por lo cual ésta debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Párrafo 5. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Santas Escrituras y el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el escopo de esta en su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios, la plena revelación que hace del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de la perfección de la misma son argumentos por medio de los cuales da evidencia abundante de ser la palabra de Dios. No obstante, nuestra persuasión y certeza plenas de su verdad infalible y autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, dando testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra de Dios. Estudiar estos dos párrafos nos va a llevar 2 semanas y hoy nos vamos a enfocar solo en responder en base a qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Déjenme primero establecer 3 posturas equivocadas. 3 posturas equivocadas. Y después explicar la postura correcta. 3 posturas equivocadas. En primer lugar, la postura romana. Roma dice que la Biblia debe ser considerada la palabra de Dios porque ella dice que lo es. Debes creer que la Biblia es la palabra de Dios porque ella dice que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, que según Roma, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ella lo ha, porque Roma lo ha dicho. Dice un autor, la Iglesia, de acuerdo a lo que hoy es universalmente aceptado como la doctrina católica, o sea, romana, ellos dicen que es temporalmente y lógicamente anterior a las Escrituras. O sea, ellos argumentan que la Iglesia es antes que la Biblia y que la Iglesia fue finalmente quien nos dio la Biblia. Existió antes de las Escrituras, escuchen esto, y no le deben su origen, existencia y autoridad a las Escrituras, sino que esta, la Iglesia, existe de sí misma. Entonces, según Roma, ¿por qué debes creer tú que la Biblia es la palabra de Dios? Porque ella ha confirmado y dicho que la Biblia es la palabra de Dios. Hubo otra postura, y llamamos esta la postura sociniana. La postura sociniana. Y esta postura dice que la autoridad de la palabra de Dios debía determinarse sobre la base de la mera razón humana por sí sola, sin necesidad del Espíritu Santo. A ver, esta postura, la postura sociniana, te dice lo siguiente: tú debes creer que la Biblia es la palabra de Dios porque tenemos muchas razones lógicas, muchos argumentos racionales para que lo creas. Este cable no me deja caminar a gusto. Espero que no lo lastimemos. A ver, hermanos, como vamos a ver la próxima semana, tenemos muchos argumentos racionales, muchas evidencias externas e internas que nos dejan claro que la Biblia es la palabra de Dios. Y podemos presentar muchos argumentos a favor de eso. Un autor llamado Edward Ley
mencionó cerca de 17 argumentos. No sé si la próxima semana veremos los 17, pero sí veremos muchos argumentos que testifican que la Biblia es la palabra de Dios, que su origen es divino. ¿Cuál es el error entonces de los socinianos? Decir que yo te convenza con pura evidencia es suficiente para que tú creas que la Biblia es la palabra de Dios. Tercer postura, ahorita solo las estoy mencionando y después las voy a refutar. Tercer postura, la postura mística. La postura mística. ¿Qué enseña la postura mística? Enseña que yo creo que la palabra de Dios, que la Biblia, perdón, es la palabra de Dios porque Dios me dice en mi corazón que lo es. Porque de alguna manera siento espiritualmente que lo es. Escuchen lo que dice un autor. Según algunos de los entusiastas o místicos, la autoridad de las Escrituras era confirmada por alguna experiencia mística en que el Espíritu de Dios comunicaba al individuo que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy, quizá esta postura la podemos ver en la forma en la cual los mormones se dan cuenta que el libro de Mormón es la palabra de Dios, porque sienten un calor en su pecho. Esa es la razón por la que ellos creen que el libro de Mormón es la palabra de Dios, porque sienten un calor en su pecho cuando lo leen y así se les confirma que es palabra de Dios. Mis hermanos, estas tres posturas, la romana que dice que creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque la iglesia dice que es la palabra de Dios, la sociniana que dice que creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque por la pura razón somos convencidos de eso, y la postura sociniana, mística que dice que creemos que la Biblia es la palabra de Dios por alguna experiencia radical, alguna experiencia espiritual. Ambas son erradas a la luz de la palabra de Dios, como lo vamos a ver en un momento. ¿Cuál es la postura reformada? Que yo creo que es la bíblica, la postura que se establece en nuestra confesión. La postura que se establece en nuestra confesión dice que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios en base a la autoridad de Dios mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, déjenme explicar la postura primero negativamente y luego positivamente. Déjenme intentar explicar qué significa la postura reformada, primero refutando la postura romana, sociniana y mística, y después argumentando positivamente por la nuestra. Ok, en primer lugar, contra Roma. Los reformadores afirmaron que aunque el testimonio de la iglesia me puede mover, si tienen su confesión a la mano, vean el párrafo 5 del capítulo 1, dice, el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos o inducirnos a tener una alta y reverente estima por la Biblia. Sí, la iglesia puede movernos. No obstante, aunque la iglesia puede influirnos, hermanos, nuestra confianza o la razón por la cual recibimos la Biblia como la palabra de Dios no puede descansar en la iglesia. ¿Por qué? Y menos en la romana. ¿Por qué? Hermanos, leía un material de un autor que estudia el pensamiento de John Owen y decía, ¿cuántas veces ha mentido y errado la iglesia romana? ¿Cuántas veces ha mentido y errado la iglesia romana? ¿No nos daría más si, hermanos,
si nuestra confianza de creer que la Biblia es la palabra de Dios se basa en lo que Roma dice, ¿cuánta seguridad podríamos tener de que la Biblia es la palabra de Dios si han errado y se han contradicho tanto? Nuestra seguridad sería inestable. Nuestra seguridad sería, en primer lugar, llegó muy tarde porque definieron cuál era la Biblia hasta el año 1500. Llegó muy tarde, o sea, la iglesia pudo tener seguridad de la palabra de Dios muy tarde, hasta que la iglesia lo decretó. Y además, se equivoca constantemente la iglesia romana, como lo sigue haciendo hasta nuestros días. Además, abran sus Biblias en Efesios 2:20. Efesios 2:20. Un error radical, o sea que va hasta la raíz, está en pensar, en no identificar que la Escritura dice que la iglesia se funda en la Biblia y no la Biblia en la iglesia. Vean el versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está hablando de la iglesia y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, la iglesia no existe aparte de la palabra de Dios. Y aquí es donde debemos distinguir algo, hermanos. Es cierto que la iglesia existió antes de que las escrituras se escribieran. ¿No es cierto? La iglesia existió antes que las escrituras se escribieran. Eso es algo básico que todos entendemos. Las escrituras se completan por ahí del año 90, cuando Juan cierra el Apocalipsis. Se empieza a escribir muy probablemente en el año, depende de cuál es la postura respecto a cuándo comenzó Mateo. Yo creo que Mateo es el primero que comienza a escribir y puede ser en el año del año 50 más o menos. Y la iglesia ya existía. No obstante, eso no quiere decir que la iglesia no estaba fundada ya sobre la palabra de Dios. Ya estaba fundada sobre la palabra de Dios hablada. Y solamente llegaría el momento en que esa palabra de Dios hablada se haría escrita, de manera que desde el principio la iglesia se ha fundado en la palabra de Dios y no podemos poner el fundamento encima del edificio. No, el fundamento es la palabra de los apóstoles y profetas. Y sobre eso se edifica la iglesia. ¿No es lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16 a Pedro? Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta verdad edificaré mi iglesia. La iglesia está fundamentada sobre la Escritura y no al revés. Entonces, si la iglesia está edificada en la palabra, ¿cómo es que la iglesia puede validar la Escritura si debe su existencia a la palabra? La iglesia deriva toda su autoridad de la palabra. No podemos reconocer que una iglesia sea verdadera iglesia sino por la palabra de Dios. ¿Qué decimos en contra de los socinianos? Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Es cierto que tenemos buenas pruebas para argumentar que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo espero convencerlos de eso la próxima semana, para que puedan presentar defensa con mansedumbre a aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero si pensamos que nuestra fe se basa en todos los buenos argumentos racionales, estamos contradiciendo la palabra cuando dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios. Y dice el apóstol Pablo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en Tesalonicenses. Abran sus Biblias brevemente, regresaremos ahí en un momento, pero pueden ir por lo mientras a Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios, no solo por los buenos argumentos que existen para mostrar que esto tiene un origen divino, sino porque el Espíritu Santo testificaba en sus corazones, lo cual, hermanos, es un testimonio mucho más firme y seguro. Contra los místicos, ¿qué decimos? A ver, si tienen su confesión, nuevamente, capítulo 1, párrafo 5, hasta el final. Dice, no obstante, nuestra persuasión y certeza plenas de su verdad infalible, o sea, de que la Biblia es verdad infalible, y autoridad divina, o sea, de que tiene la autoridad de Dios, provienen de la obra interna del Espíritu Santo, dando testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos en contra de los místicos también? Si los místicos dicen que por una experiencia del Espíritu Santo, a mí me queda claro que la Biblia es la palabra de Dios. ¿No es lo que está diciendo nuestra confesión en el capítulo 1, párrafo 5, cuando dice que nuestra convicción, certeza proviene de la obra del Espíritu Santo? No, hermanos, no es lo mismo. Hay una diferencia entre lo que dice la confesión y lo que dicen los místicos. Vean esto, los místicos dirían que tú te aseguras de que la Biblia es la palabra de Dios porque de alguna manera el Espíritu Santo, ya sea audible o no, te susurra, o sea, te da una nueva revelación. Te da una nueva revelación donde dice, es la palabra de Dios. Créela porque es la palabra de Dios. Ya sea porque se calienta el corazón, ya sea porque hablaste unas lenguas, ya sea porque tuviste un éxtasis y te llenaste de una experiencia espiritual superior. Eso dicen los místicos. Bueno, hermanos, nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo de que la Biblia es la palabra de Dios, no porque se añada nueva revelación, sino porque los ojos que están ciegos a la luz, les es dado vista. Los oídos que están sordos al canto bello de la música, son capacitados para oír. Abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Perdón, versículo 6. 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Vean esto. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Se predica la palabra y se ordena a los hombres que crean la palabra de Dios. El domingo se para el predicador, toma la Biblia, predica el Evangelio y dice, y es una orden que te arrepientas y creas y recibas este mensaje como de parte de Dios. Pero ¿bajo qué autoridad? Preguntará alguien. ¿Bajo qué autoridad recibimos la Biblia como palabra de Dios? ¿La iglesia? No. ¿Es por la pura razón que yo me convenzo? No. Entonces, ¿esperas que tenga algún encuentro místico y radical con el Espíritu Santo? No.
recibes la Biblia como la palabra de Dios en base a que esta es inspirada. Y vean esto, hermanos. Y entonces nuestra esperanza no es convencer sus razonamientos meramente, sino predicar la palabra y esperar que el Espíritu Santo quite la ceguera para que pueda ver. Déjenme intentar explicar esta postura. Ahora, de una forma positiva, esperando que sea más claro. Ya refutamos por qué no recibimos la Biblia como los romanos, socinianos y místicos, pero ahora, ¿por qué recibimos la Biblia bajo su propia autoridad? Ese es el punto. ¿Por qué recibimos la Biblia bajo su propia autoridad? Si la Biblia es la palabra de Dios, hemos de esperar que cuando ésta se escucha, demanda en y de sí misma sometimiento absoluto. A ver, déjenme poner dos ilustraciones que espero que van a ayudar a demostrar por qué no ponemos una autoridad sobre la Biblia para demostrar que es la palabra de Dios, sino que ella misma testifica que es la palabra de Dios. Aquí va. El majestuoso rugir de león. Vamos caminando quizá por el safari, ese safari es Puebla, ¿no? El safari en Puebla, y nos cruzamos con un majestuoso león, una melena radiante, unos músculos evidentes, unas garras que sobresalen, y de repente el león se para enfrente del carro. ¿Qué hacemos? Nos bajamos y lo sometemos, ¿no? No, es tanta majestad que ni siquiera acelerar podemos y no debemos. Y de repente el león ruge como solo el león sabe hacerlo. Y entonces el niño pregunta: papá, ¿fue el león que rugió? ¿Cómo sabemos que el león rugió, papá? Y el papá está temblando así en el carro, ¿no? El volante. Hermanos, ¿qué diría el papá ante esa pregunta? Diría: no es necesario que te compruebe que el rugido del león es glorioso, es majestuoso. ¿No lo has escuchado? Ahora, imaginemos otro escenario. Estamos en la oscuridad, se nos fue la luz, y no tenemos batería en el celular. Entonces recurrimos a la antigua manera. ¿Cuál es la antigua manera? Los excatólicos sacan ahí sus cirios y sus veladoras, todavía con algunas imágenes ahí. Y entonces prenden la vela. Hermanos, ¿cómo le explicaríamos al niño que ahora hay luz? ¿No es autoevidente? ¿No es evidente de sí mismo que hay luz? ¿No es evidente de sí mismo que el rugir del león es majestuoso? No podemos argumentar poniendo algún argumento racional por encima. Es autoevidente de la misma forma. No podemos confirmar que la Biblia es la palabra de Dios por medio de la razón,
por medio de experiencias místicas o por medio de lo que la iglesia romana dice. No, creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque cuando ésta ruge, nosotros escuchamos su majestad. Porque cuando ésta ilumina, es evidente que despliega su luz y su gloria. Y por lo tanto, ¿qué pasa cuando alguien está escuchando la palabra de Dios y dice, yo no puedo recibir que viene de parte de Dios? Bueno, diríamos lo mismo al sordo que no puede escuchar el majestuoso sonido del león. ¿Qué le diríamos a él? El problema no está en el majestuoso sonido del león, el problema está en tu sordera. ¿O qué diríamos al ciego que dice, no, yo no puedo ver que hay luz ya en este cuarto? Yo no puedo estar seguro. El problema no es que falte luz. El problema es que él se encuentra ciego. Mira esta mañana. Aquellos que han recibido y creen que esta es la palabra de Dios, lo hacen porque el Espíritu Santo ha obrado en sus corazones la regeneración para que ellos hoy puedan decir, claro, escucho la voz de mi Señor. Escucho la voz de mi Señor. Ahora, antes no podía recibirla como palabra de Dios, pero ahora el Espíritu me ha quitado mi ceguera, me ha quitado mi sordera y ahora puedo escuchar y ver claramente que es la palabra de Dios. Pero queden aquellos entre nosotros que hasta el día de hoy no reconocen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Bueno, yo espero que la iglesia y la forma en la que la iglesia se somete a la palabra los mueva. Y yo espero que la próxima semana, con las evidencias que tenemos, evidencias racionales de que la Biblia es la palabra de Dios, los mueva. Pero hermanos, nuestra esperanza no puede estar en esos argumentos y confirmaciones humanas. Nuestra esperanza está en que el Espíritu Santo obre en sus corazones para abrirles su entendimiento. Esto es lo que la iglesia reformada llamó, no estaba programado el pizarrón, pero quedó muy bien. Autopistos. Autopistos. La palabra pistos quiere decir fe, auto quiere decir de sí misma, o sea, la postura reformada sobre quién autentifica que la Biblia es la palabra de Dios, no es el Papa, no es nuestra razón, no es una experiencia subjetiva en nuestro corazón, no una experiencia mística. ¿Qué testifica que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Quién testifica que la Biblia es la palabra de Dios? Ella misma. Dios, la voz de Dios. Por eso decía Spurgeon, yo no tengo que defender que la Biblia es la palabra de Dios, yo solo la tengo que leer y el león va a rugir. Y el león va a rugir. Me gusta lo que comenta un autor. Cuando entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, es como cuando vamos caminando, digamos, vamos caminando en el tianguis. Es lunes de hacer despensa en la mañana, bueno, estoy hablando de mi caso. Y vamos quizá distraídos, nos empiezan a hablar, pero vamos embotados, cansados, y alguien nos empieza a gritar, y nosotros lo ignoramos, no alcanzamos a percibirlo. Pero de repente entramos en razón y se escucha una voz, y volteamos inmediatamente porque la voz nos parece familiar. Y vemos ese amigo o esa persona, ese conocido. Hermanos, así también nos pasó a nosotros en nuestro caminar. Íbamos en nuestra vida, yo me acuerdo, desde los 10 años, escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. ¿Y cuál era mi actitud? Rechazo, desobediencia, ignorarla y demás. Pero en un momento fue como, escuché a alguien que hablaba. En un momento la Biblia fue como la misma voz de Dios hablando al corazón. No porque Dios me dio una nueva revelación, sino porque simplemente confirmó
me sanó de mi pecado, me sanó de mi ceguera, me sanó de mi sordera, me sanó de mi incapacidad, y de esa forma pude escuchar al glorioso Señor. Hermanos, es que si la Biblia es inspirada, y es lo que dijimos la vez pasada, theopneustos, que quiere decir exhalada por Dios mismo, entonces debemos tener la confianza que cuando esta es leída, escuchada, el mismo Señor va a ser escuchado a través de ella. Abran sus Biblias nuevamente en 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses 2:13. Vamos a leer ese texto una vez más. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Dice que dan gracias a Dios. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. ¿Por qué dar gracias a Dios por eso? Porque Él es quien produce ese querer como hacer. Abran sus Biblias en 2 Tesalonicenses ahora, 2 Tesalonicenses 2:13, nuevamente. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias respecto a vosotros, hermanos amados, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Dice que la elección produjo en el tiempo la obra del Espíritu Santo para santificar nuestros corazones, regenerarlos y para poder recibir la verdad, para poder tener fe en la verdad. Amigo, si tú estás aquí y no puedes recibir esta escritura como palabra de Dios, no es porque haya un defecto en esta, es porque estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Escúchala tanto como puedas, por si Dios tiene en su misericordia abrir tus oídos a su glorioso rugido. Cuando Pablo estaba predicando en Hechos capítulo 26, Hechos 26, 18, se dice lo siguiente: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vean esto, para que abras los ojos. No hay defecto en la Biblia, el defecto está en ti, estuvo en ti y en mí. Ok, implicaciones de esto. Déjenme dar solo unas breves implicaciones. En primer lugar, mientras más te expongas a la palabra de Dios, más y más serás convencido de la perfección de su ley. Hermanos, les quiero animar dándoles este consejo. ¿Quieren estar cada vez más convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, ya obró el Espíritu Santo en nosotros. Pero mientras más te expongas a la dulzura de la miel, más quedarás convencido que verdaderamente es dulce. De la misma forma, mientras más nos expongamos a la palabra, más quedaremos confirmados en nuestros corazones de que esta es la palabra de Dios. Hermanos, ¿no quisiéramos morir como aquellos santos en el pasado? Cuando decían a Lutero estando en la cama: ¿no dudas lo que has predicado? ¿No dudas en este momento que lo que has hablado pueda ser verdad? Y él dice: absolutamente no, tengo plena confianza en esto. 2, lo mejor que podemos hacer para convencer a los incrédulos de que la Biblia es la palabra de Dios es exponerlos a su majestad, es exponerlos a la Biblia. No solo des argumentos para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Lee la Biblia, cita el texto, permite que ésta hiera el corazón, permite que ésta salga allá afuera y haga como bien le parece. 3,
La Biblia tiene autoridad de sí misma para enseñarnos el camino de salvación y debe ser, por lo tanto, recibido. Amigo, Dios demanda de ti, por su palabra, que te arrepientas y creas. ¿En base a quién? No por mi autoridad, no por la autoridad de la iglesia, sino por la autoridad de Dios mismo, impresa en su santa palabra. Que Dios obre en sus corazones, hermanos. No sé qué escribieron en sus boletines. La pregunta inicial fue: ¿por qué crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué te convenció a ti que la Biblia es la palabra de Dios? Espero que no hayas dicho la iglesia romana, ni la iglesia reformada, ni la iglesia, ni los socinianos, ni la pura razón me convence a mí, hermano. Ni, una experiencia mística que tuve un día que mientras leía se apagaron las luces de mi casa. Y solamente era la mamá que se le prendió todo al mismo tiempo, ¿no? La licuadora, el micro. No, que tu seguridad esté basada en la obra del Espíritu Santo en tu corazón, que te testifica y confirma que esta es la palabra de Dios.